Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos Amén. dejado los días viernes para invitar a personas a que nos traigan ciertas meditaciones o también para tocar ciertos temas diferentes uno del otro, ¿no? Y bueno, si usted en el futuro quiere que toquemos algún tema o tiene alguna pregunta, algo que podamos tocar así en 40 minutos, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Solo tiene que ponerlo en el chat o mandárselo a César, a Javier o a mí, a cualquiera y bueno, lo podemos tocar, cualquiera de nosotros lo puede tocar, ¿no? El día miércoles estuvimos hablando de la historia de Jonatán y cómo es que él cuando probó la miel, ¿no? La miel cuando venía persiguiendo a los filisteos y probó la miel, se llenó de fuerzas porque el pueblo de Israel había desfallecido porque los habían hecho ayunar, ¿no? Y entonces tocamos el tema del ayuno, que es un tema muy popular hoy en día porque muchas iglesias practican el ayuno como actividad de la iglesia. Un día a la semana se reúnen para ayunar. Y decíamos en esa clase, repasando un poquito, que el ayuno es bueno, pero siempre y cuando haya un propósito. Es decir, haya una razón por la cual nosotros estamos orando, porque es afligir el cuerpo para mover a Dios a hacer algo, digámoslo así, para pedirle de manera más solemne que actúe en pro nuestro. La idea es mostrarle a Dios lo mortificados, lo afligidos que nosotros podemos estar. Pero decíamos también el día miércoles que esta idea que a veces se maneja en varias personas de que van a debilitar el cuerpo para fortalecer el espíritu no es una idea bíblica, por una parte. Y por otra, no es una idea lógica, o sea, no es una idea correcta. Porque, por el contrario, cuando nosotros tenemos un cuerpo fuerte, un cuerpo bien vitaminado, entonces nuestra mente también va a ser más lúcida y nuestra condición espiritual también la va a ser. Porque el cuerpo y la mente, o el cuerpo y el alma, hacen una sola unidad. Esto lo dijo Platón, ¿verdad? Cuerpo sano, mente sana, porque él decía que para poder estudiar o analizar filosofía o estas cosas, primero había que practicar gimnasia y sanar el cuerpo, porque una vez que el cuerpo está sano, entonces la mente está sana. Y vamos a decir lo mismo también. Entonces Satanás se aprovecha de Jesús y lo tienta en su momento de mayor debilidad, es decir, cuando había ayunado 40 días y 40 noches. Pero un hermano preguntó sobre un capítulo importante, que es el capítulo 58 de Isaías, donde se menciona expresamente el ayuno, y vamos a explicarlo, ¿no? Lo que pasa, decíamos, es que el pueblo de Israel practicaba el ayuno como un tipo de mortificación. Esto es, para poner una ilustración de la manera más sencilla, es como cuando la mujer echa a la calle al marido o viceversa. Eso es irrelevante. Y entonces este hombre ya no come ni se baña, se deja crecer la barba y está mostrándole a la esposa que sin ella él no vive, se está mortificando. Mira cómo estoy sufriendo por ti. Esta es la idea. Entonces cuando el pueblo había pecado, obviamente se arrepentían y oraban al Señor. Y la manera de mostrarle a Dios que estaban sumamente arrepentidos era mortificando el cuerpo, es decir, practicando el ayuno. Y entonces, como había un día en que Israel pedía perdón por los pecados, que era el famoso Yom Kippur, y eso se daba en luna nueva. Entonces, todas las lunas nuevas, antes del Yom Kippur, que eran 7, el pueblo de Israel practicaba un tipo de ayuno nacional. Es decir, vamos a mostrarle al Señor que estamos realmente arrepentidos de nuestros pecados y por lo tanto vamos a ayunar, vamos a mortificar nuestro cuerpo. Este es el contexto de Isaías 58 y vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla y vamos a leer el texto.
El título que los autores de la Reina Valera le han dado a ese capítulo es El verdadero ayuno. O sea, ¿cuál es el ayuno que Dios pide? Aquí hay que entender muchas veces que cuando Dios critica algo en el Antiguo Testamento, no necesariamente lo está rechazando. No es que está diciendo, esto no me gusta, sino lo que está diciendo es, esta no es la manera en que yo quisiera esto. Y dice, el Señor le habla a Isaías y le dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, ¿ok? Y quieren saber mis caminos. Eso es bueno, ¿no? Como gente que hubiese hecho justicia. Esto es lo que llamaríamos nosotros la hipocresía o la falsa religiosidad. Es decir, vamos a buscar a Dios, Señor, te estoy buscando, pero realmente no quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces el Señor dice, mira, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia, pero realmente no hizo justicia. Y que no hubiese dejado la ley de Dios. Dejaron la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Bueno. Uno de los problemas que nosotros tenemos, y ahora lo voy a explicar, es que en la religión común, nosotros lo que buscamos es acercarnos a Dios. O sea, lo que yo quiero es acercarme a Dios, estar más cerca de Dios. Y entonces una de las opiniones es que ayunando voy a estar más cerca de Dios. O sea, si ayuno, voy a estar más cerca de Dios que si no ayuno. Esto no es del todo cierto. Ahora, no estoy diciendo que el hecho de que usted cante al Señor no lo acerca al Señor, no, eso sí. O el hecho de que usted ore al Señor. De hecho, una vida de oración es muy buena, pero el hecho de ayunar para acercarse al Señor, eso no es bíblico. Y ya decíamos, por una parte, no es que si yo debilito el cuerpo, entonces mi espíritu se fortalece. Esa es una idea gnóstica, es una idea griega, no es una idea bíblica. Pero por otra parte, Dios no quiere que sus hijos sufran. Que esta es una idea absurda que a veces ha salido de parte de muchas personas. Mira, el Señor quiere que tú sufras. Entonces, si tú aguantas hambre, ahí sí sufres un montón y al Señor eso le encanta. Esta no es una idea correcta, porque por el contrario, Dios nos ama y Dios nos quiere tener bien. Dios quiere que estemos bien. Entonces, dicho eso, ¿por qué el pueblo de Israel entonces ayunaba? Bueno, al principio ayunaba porque sentía preocupación por su pecado, porque se sentía triste. Sin embargo, llega a ser un rito y esto es lo que pasa acá. Dice el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Señor, ayunamos y tú más bien te alejaste de nosotros. He aquí que en el día, dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Está hablando de gente que tiene trabajadores y ponen a trabajar a los pobres hombres, los hacen trabajar más del tiempo, no les pagan su salario, o sea, cometen acciones injustas. Y luego dicen, vamos a ayunar para acercarnos a Dios. Esto no es posible realmente, esto no es posible. El versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? La respuesta es no. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza, o sea, se revuelque ahí. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿Cómo va a ser agradable a Dios si Dios no quiere que sus hijos sufran? Pero sería agradable si eso fuera una demostración de genuino arrepentimiento, pero no lo es. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto es como que usted haga negocios y negocios turbios y tenga a personas que están altamente endeudadas con usted. Entonces usted dice, voy a acercarme a Dios y voy a ayunar porque estoy arrepentido por mis pecados, pero realmente eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted realmente se arrepienta y libere las deudas de aquellos que le deben a usted.
Dice el versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Claro, eso es. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas y no te escondas de tu hermano. O sea, entonces cuando tu hermano te necesita, te escondes. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entendamos lo que está pasando aquí. Mire, el pueblo de Israel busca a Dios, como nosotros hoy en día lo podemos buscar en las muchas aflicciones que nosotros tenemos. Señor, estamos orando a ti para que nos bendigas, para que nos ayudes, para que estés cerca de nosotros. Pero resulta que el Señor no escucha esas oraciones. Entonces el pueblo de Israel dice, bueno, si nosotros ayunamos, afligimos nuestra alma, el Señor sí nos va a escuchar porque me voy a poner, decía la vez pasada, como marido sorprendido, ¿no? Me voy a poner todo triste, todo flaco, y cuando Dios me mire así de afligido, cuando vea cómo yo estoy sufriendo por su cercanía, porque lo quiero cerca, entonces el Señor va a actuar, el Señor se va a acercar, el Señor nos va a escuchar y el Señor va a acudir en nuestra ayuda una vez que nos vea afligidos. Y entonces el pueblo de Israel se pone a ayunar, 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 pero el Señor no se deja manipular. O sea, el Señor no es manipulable. No se deja manipular, no dice, oh, como este pueblo ayuna mucho, yo me voy a acercar, porque eso no funciona de esa manera. Pero una cosa sí es cierta, el Señor ama a su pueblo. Y como el Señor ama a su pueblo, entonces le manda un profeta, en este caso el profeta Isaías, y les dice el profeta Isaías, en otras palabras, o sea, lo estoy traduciendo a un lenguaje contemporáneo. ¿Ustedes quieren que Dios se acerque a ustedes? ¿Ustedes quieren que Dios los escuche cuando ustedes oran? ¿Ustedes quieren que Dios los bendiga en todo lo que ustedes hacen? Que el Señor los pastoree, que ustedes sean sumamente fructíferos. O sea, ¿desean ustedes todo eso? Sí. Bueno, entonces yo te voy a decir qué es lo que toca. No toca que ayunes de esa manera. Aquí no es que el profeta esté rechazando el ayuno per se y que esté diciendo ayunar es incorrecto. No, de hecho hay un espacio para el ayuno. Jesús dejó ese espacio cuando dijo, cuando ayunes, entra a tu casa y no lo digas a nadie. O sea, Jesús planeó esa idea de que el cristiano en determinado momento podía ayunar y nosotros vemos a los apóstoles ayunando en el capítulo 13 de Hechos. Pero lo que está presentando acá es, mira, si quieres que Dios se acerque, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Qué? Bueno, arrepiéntete de corazón de todos los actos injustos que estás haciendo. ¿Ok? Eso es difícil, porque arrepentirse de corazón significa restituir a aquel que yo he agraviado. O sea, si yo he robado 100 lempiras, pues tengo que devolverlos. O sea, ¿en qué sentido hay arrepentimiento si me quedo con ellos? Bien, ¿y qué más debo hacer? Bueno, que cuando tu hermano necesitado te busque, no te escondas, sino que lo ayudes. Muy bien. Que cuando veas al hambriento, compartas tu pan. Muy bien. Que cuando veas al que no tiene dónde vivir, pues le des dónde vivir. Y cuando tú hagas estos actos de justicia, entonces sí, acércate a mí y yo me voy a acercar y yo voy a bendecir tu camino. Claro, es mucho más fácil ayunar que hacer actos de justicia. Eso sí lo tenemos claro, es mucho más fácil.
Pero lo que el Señor quiere, en efecto, es que haya verdadera justicia, haya verdadero arrepentimiento. Él no nos quiere ver sufriendo con ayunos. No, no, no es eso lo que quiere. Lo que Él quiere es que si nosotros externamente mostramos que realmente estamos arrepentidos, internamente también lo demostremos. Y entonces dice Él, pues cuando ustedes hagan estas cosas, en efecto, yo me voy a acercar a ustedes y yo los voy a escuchar. Em, Cuando uno menciona este mensaje de compartir el pan con el hambriento, esto se puede manejar a dos niveles y hay una manera incorrecta de escuchar este mensaje. Quiero puntualizar esto. He visto que hay varios chats, pero no he leído ni uno. Pero quiero puntualizar este puntito, si no se me va la idea. Hay dos maneras incorrectas de leer la Biblia y digo una manera incorrecta y una manera correcta de leer la Biblia y de entender el mensaje de Dios. Cuando yo he predicado un mensaje de estos en la iglesia, siempre hay alguien que dice, qué lástima que no vino el hermano fulano de tal o el hermano sultano, porque él sí necesitaba este discurso. Porque viera usted que él tiene bastantes posesiones y no comparte con nosotros. Esta es una manera incorrecta de entender el mensaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta palabra podría aplicar a este hermano del que estamos hablando, la manera correcta de entender la Biblia es aplicárnosla a nosotros mismos primero. O sea, por más pobres que nosotros seamos, por más afligidos que nosotros seamos, siempre tenemos a alguien con quien compartir. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, no es, oh, qué bueno que el hermano predicó este tema porque fulanito debería de compartir con nosotros, sino aplicarla a nosotros. Ok, yo estoy bastante pobre y sobre todo ahora que nosotros estamos en medio de esta pandemia, pues esto ha afligido a todo mundo de una o de otra manera. A unos que conservan su empleo, por ejemplo, han visto que las cosas están más caras y no sé cómo va a estar el futuro. Pero la idea es, aún en las dificultades que yo tengo, el Señor quiere que yo ayude al que está peor que yo, ¿sí? El Señor quiere que yo practique justicia, ¿sí? ¿Con quién? Bueno, con mi misma familia, en principio de cuentas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo esté bien económicamente y mis padres no? ¿O cómo es posible, por ejemplo, que yo vista a la moda y tenga aparatos electrónicos muy caros, celular muy caro, y mis hijos estén pasando hambre? O sea, ¿cómo es eso posible realmente? Entonces, el principio de la justicia se practica allí. ¿Cómo es posible que yo me gano mi salario y luego me lo voy a gastar con mis amigos, tomando, bebiendo, comiendo, lo que sea? Y mi esposa o mi familia no tienen comida en la casa, ¿cómo es posible? Entonces, la justicia se empieza a practicar allí, en la misma casa, con los mismos suegros, con la misma suegra, con la misma esposa, con el hermano que está más afligido. Esta es la idea, que el que tiene más ayune al que tiene menos, pero el que tiene menos no piense, porque yo tengo menos, entonces necesito que me ayuden, sino pensar al mismo tiempo, bueno, yo tengo menos, pero yo también puedo ayudar un poco al que está más afligido que yo. O sea, yo puedo compartir mi pan con aquel que está incluso más hambriento que yo. Y cuando nosotros practicamos ese tipo de justicia, ¿verdad? Porque generalmente las personas solemos pedir justicia. Y pedir justicia no está mal. A veces decimos, por ejemplo, el gobierno se roba el dinero, hacen esto, ¿por qué no hay justicia en Honduras? Pero la justicia, aparte de exigirla, también se tiene que empezar a practicar en estas esferas. Y esto es lo que presenta. Mira, cuando tú hagas eso, esa es la idea, cuando tú hagas eso y de pronto te acerques a Dios en ayuno, el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar. Cuando estés afligido, el Señor te va a escuchar. Y si practicas la justicia, ni siquiera necesitas afligirte en ese sentido para que el Señor te escuche. Ok, empiezo a contestarlos o a leer los chats. Pregunta una hermana, ¿cómo es el ayuno que acepta Dios? ¿Y cuál es el objetivo? Muy bien.
El objetivo dentro del pueblo de Israel para el ayuno era mostrar a Dios que yo estaba sumamente arrepentido por mis pecados y mover a Dios a que actuara en mi favor y me protegiera de mis enemigos, porque a causa del pecado venía la aflicción de los enemigos. Entonces, el objetivo era ese, hacer que Dios se movilizara hacia mí, me bendijera de alguna manera. Ok, entonces ese era el objetivo. El ayuno que Dios acepta es aquel que va de acuerdo a lo que yo estoy expresando. Esto es como decíamos, el marido que es encontrado en una situación incorrecta y la mujer lo echa a la calle y luego se pone a llorar, se pone todo flaco, deja crecer la barba, todo eso. Pero una vez que la mujer lo perdona y regresa, vuelve a las andadas. Entonces quiere decir que no había un arrepentimiento. Entonces, el ayuno verdadero es aquel que externamente está mostrando lo que yo internamente estoy sintiendo. O sea, estoy sumamente arrepentido y por lo tanto yo he cambiado mi conducta. Entonces, ese ayuno es el que el Señor acepta. Lo que pasa con el pueblo de Israel aquí es que internamente ellos no han cambiado, ellos no se han arrepentido, ellos siguen explotando a los trabajadores, ellos siguen siendo egoístas con aquel que tiene necesidad, y luego ayunan y le dicen al Señor, estoy muy arrepentido por mis pecados, escúchame, acércate a mí. Y es ahí cuando el Señor le dice, este no es el tipo de ayuno que yo quiero, sino el tipo de ayuno que yo quiero es este que vaya acompañado de las obras dignas de arrepentimiento. Dice otra persona, Dios quiere que todo lo hagamos, perdón, que todo lo hagamos sea agradable a Él. Él gusta que le demos Bruto. gloria. En todo momento debemos de adorarle. Amén. Mateo 17:21, dice la hermana Nora. ¿Por qué Jesús sumó el ayuno a la oración en este caso y cómo aplicamos esto en nuestro tiempo? Ok. ¿Ya? Em, Creo que solo esos chats habían llegado o yo no leí todos. Ok, ok. Los otros tienen que ver, ok, ok. Añadían el vestido de silicio y ceniza. Sí, hermanos, Dale y te lo es tragas vos. exactamente lo mismo. eh, Añadir el vestido de silicio y ceniza es porque esa era la vestimenta cuando una persona se arrepentía en el pueblo de Israel, a lo que inmediatamente hacía esa persona era rasgar su ropa fina. Y entonces se ponía ese vestido de silicio, ese vestido de ceniza. Bueno, ese vestido de silicio que era de piel de camello, de pelo de camello y picaba, o sea, era vestido de pobre. Y regaban ellos ceniza en muestra de arrepentimiento. O sea, es exactamente lo mismo que el ayuno, solo que son costumbres distintas, ¿no? Me pongo una ropa áspera para mostrarle al Señor que estoy afligido, tiro ceniza y me acuesto sobre la ceniza para mostrarle al Señor que realmente estoy arrepentido. Son tradiciones hebreas que obviamente nosotros no tenemos. Tenemos unas costumbres diferentes. Ahora paso a la pregunta de la hermana Nora. ¿Qué pasa ahí en Mateo 17:21? Quiero explicar, bueno, este es el pasaje, en efecto, este es el pasaje, no lo voy a poner, pero este es el pasaje donde Jesús baja del monte. Okay. Y encuentra que los discípulos están tratando de expulsar a un demonio. Jesús baja y los discípulos se sorprenden porque no han podido expulsar al demonio. Entonces, después de una conversación con el Padre, Jesús expulsa a este demonio y ya en el camino los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar este demonio? Y entonces Jesús dice, lo que pasa es que este género no sale sino con oración y ayuno. Y este es el pasaje que la hermana cita. Entonces, su pregunta es pertinente, pero la respuesta no es sencilla en este pasaje. Ya voy a explicar por qué. Miren, lo que sucede es que si uno lee, por ejemplo, la nueva versión internacional, se va a topar con un problemita en ese pasaje. Cualquiera de ustedes puede hacerlo.
Sí, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cualquiera de ustedes puede hacer eso. Miren, hoy en día a través de los smartphones, las computadoras, usted puede buscar en internet ese pasaje en los diferentes textos, digámoslo así. O creo que lo voy a hacer ahorita. Permítame un momentito. El texto que yo más uso o la página que yo más uso, déjeme ir acá. La página que yo más uso es... Déjeme. Ok, aquí tengo la Biblia. Esta página la podemos encontrar nosotros en la Biblia. Vamos a buscar Mateo 17, 21, ¿no? Ok. No sé si las letras están muy chiquitas, muy grandes. Y este es el pasaje al cual la hermana hace alusión. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahora vamos a buscar aquí, esta página tiene prácticamente, bueno, tiene un montón de versiones. Vamos a buscar, estas son en español, vamos a buscar cualquiera de estas otras versiones, pero voy a ponerme aquí con la nueva versión internacional. Déjenme ver. No, vamos a ver esta traducción al lenguaje actual. No encuentro la nueva versión internacional acá. Es porque tengo demasiado agrandado déjeme ver que me está estorbando aquí el... Ok. La nueva versión internacional no tiene el 21. Ok, muy bien. Muy bien. Sí. Excelente. Ya lo encontraste. Ok. Entonces, la pregunta, por eso dije esta pregunta sí está un poquito difícil. Vamos a la nueva versión internacional, por ejemplo. ¿Y qué pasó con el 21? Desapareció. O sea, desapareció. Entonces, cuando esto sucede, ustedes van a encontrar en YouTube, aquí creo que estoy hablando con solo hermanos de la iglesia, así es de que me van a entender esto que voy a decir ahorita, ¿verdad? Si estuviera en un contexto de más iglesias, esto sería más complicado. Miren, si ustedes van a un video de YouTube, les va a decir, esta Biblia, nueva versión internacional, es una Biblia demoníaca. O sea, esta Biblia realmente no existe. O sea, miren todo lo que hicieron, quitaron un versículo de acá. Así que, como estamos acá, los voy a llevar al texto griego. Todos sabemos, por ejemplo, que, aquí vamos a todo, que la Biblia, el Nuevo Testamento no se escribió en español, sino que se escribió en griego. Y aquí tenemos prácticamente versiones de todos. No sé quién está rayando la pantalla, hermanos, pero yo siempre me he preguntado cómo hacen eso, porque yo he tratado de rayarla también y no he podido. Pero ahorita no hagamos eso, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos al texto griego, bueno, yo sé que aquí estamos entendiendo poco, pues porque no sabemos griego, ¿no? Pero en mi caso sí. Entonces, vemos aquí el versículo 20 y vemos que aquí aparece el 22, donde no sé quién, no sé quién, tampoco quiero que se delate, ¿no? Pero no sé quién colocó estas líneas, estas rayas, pero aquí está el 22, aquí está el 20 y curiosamente en el texto griego tampoco aparece el versículo 21. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les voy a explicar. Lo que sucede es que la Biblia se escribió en griego. Empecemos por ahí. O sea, la Biblia se escribió en griego. Pero en aquel tiempo no había imprentas, no había fotocopiadoras, no había nada de eso. Entonces, todo se escribía a mano. O sea, la Biblia se escribió a mano. A esta Biblia que se escribió a mano, le sacaban copias, pero esas copias también eran escritas a mano. Y se sacaron muchas más copias. Y dentro de las muchas copias que se sacaron, en determinado momentito se cometió un error. Y ese error fue colocar ese versículo ahí, que lo más probable es que haya sido la nota, así como si ustedes se fijan, hay personas que a su Biblia a cada ratito le andan haciendo comentarios al margen, le andan poniendo ciertas cositas, y de pronto ese comentario que alguien había puesto al margen, de alguna manera descuidada, alguien que le sacó copia a ese texto, ya no supo, porque todo era a mano, ¿sí? Hoy en día, cuando usted le escribe a su Biblia, bien se nota lo que usted escribió, porque usted escribe a mano, y la Biblia está impresa. Pero si la Biblia estuviese escrita a mano también,
y entonces no se sabría si usted, ¿por qué usted puso ese comentario ahí? Si es que ahí había un versículo y usted está diciendo, aquí hay un error, y este versículo debería de ir aquí, o ese fue un comentario que usted hizo, y entonces alguien que sacó esta copia de la Biblia colocó este texto acá. Entonces, este texto fue una añadidura, contestando la misma fase, más corto, fue una añadidura que un escriba puso. Entonces, el texto original, que es el texto griego que acabamos de ver, eh, que es lo más certero a lo original, vamos a decirlo de esta manera mejor, no contiene ese versículo. Y ese versículo es muy famoso y salta luego cuando uno habla del ayuno. Dice, oye, pero Jesús dijo que para sacar demonios había que ayunar. Y sacamos este texto cuando acabamos de ver ahorita que solamente aparece en la Reina Valera. Y esto es porque la Reina Valera conserva la tradición. Es decir, hay muchos textos que en realidad no eran parte de la Biblia original, que ciertos escribas, por error, colocaron después en los manuscritos, y cuando se tradujo la primera Reina Valera, esa Reina Valera tenía estos pasajes, ¿no? Pero después nosotros con el tiempo, los que estudian esto, los eruditos, se han dado cuenta de que este pasaje y otros parecidos no son parte del texto original, y por eso es que las versiones más modernas, como la Nueva Versión Internacional, la Biblia Popular, la Fácil de Leer, prácticamente muchas de esas que nosotros estábamos viendo ahí, no contienen este texto, o muchas de las Biblias católicas no contienen este texto porque en realidad no es parte del texto original. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, pregunta, la hermana pasa algo similar con Marcos 18:22. Bueno, creo que es 8:22. Bueno, porque Marcos solo tiene 16 capítulos, ¿no? Entonces, creo que es Marcos 8:22. Mateo, hermano, Mateo. ¿Mateo? Déjeme ver. Déjeme ver. Decía Mateo ahí. Mateo 18:22. Déjeme buscarlo así rapidito. Es que yo tenía la idea de Marcos. Pero ya que tenemos abierto el texto griego ahí, vamos a ver, porque no tengo esto en mente. Mateo. Déjame ver. No, no, pero yo creo que no era Mateo, era Marcos, insisto, vamos a ver el chat. Ok. Sí, tenía en mente la hermana Mateo, pero no, miren, de hecho, mire todo lo que la tecnología ahora nos hace hacer, ¿no? Que en otro tiempo hubiera sido bien difícil. Aquí está Mateo, aquí está el 18 y aquí está el 22. Y dice literalmente Jesús, el Jesús, porque los griegos le ponen artículo a los nombres, ¿no? El Jesús dice a él, no digo a ti hasta 7 veces. Esto quiere decir 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, así está el texto en griego. Entonces, podemos revisar. Y usted mismo, mire, puede que no entendamos mucho griego, pero sí podemos ver si el 22 está ahí, ¿no? Quiero ver otras preguntas. Ok, antes de ese... sí, 70 veces 7. Sí, no, hermana. Ese texto sí aparece, como lo acabamos de ver. Si cuando haces ayuno dice nadie tiene que saber, es así. Y si es así, es correcto que se asigne un día de ayuno para la congregación. Este es el problema. ¿Sí? Este es el problema. Creo que ahorita ha tocado bien el problema. No era lo que estábamos tocando en sí. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos, y no los voy a llevar con la Biblia, ya ustedes pueden tener su Biblia en casa. Si nosotros vamos ahí mismo a Mateo, capítulo 6, versículo 16, dice literalmente, cuando ayunéis, no seáis
austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, sí, este es el problema cuando nosotros establecemos, digamos, un día de ayuno en la congregación. Entonces, como lo que comentaba el miércoles, ¿no? Que encontramos al señor este que estaba comiendo pan, estaba tomando café, comiendo con pan, porque al rato iba a ir al ayuno. Entonces, la gente se iba a sorprender y iba a decir, oye, este señor sí como ayuna, qué fortaleza la que tiene, cuando en realidad él había comido antes. Les voy a contar una anécdota. Esta anécdota me la contó un hermanito de la iglesia en Guatemala. Resulta que a él me lo contrataron para un viaje, me dijo, estaba contando, me contrataron para un viaje y resulta que él manejaba, ¿no? Entonces resulta que se lo llevaron y lo que no sabía era que iba a un día de ayuno y oración. Y obviamente él no mucho cree esa situación de ir a un ayuno y en Guatemala tienen otro tipo de costumbres que para nosotros serían un poquito extrañas. Lo que pasa es que Guatemala tiene un contexto indígena y en el contexto indígena ellos no ayunan en los edificios, sino que van a los montes altos a ayunar, porque en su religiosidad indígena ellos creen que en los lugares altos están más cerca de Dios. Entonces practican estas cosas, ¿no? Y fueron al volcán que se llama Santa María en Guatemala a ayunar hasta allá arriba, ¿no? Y el caso es que cuando a él lo contratan, él ni siquiera había desayunado porque le habían dicho que le iban a dar comida. Y entonces al final se da cuenta que es un ayuno y le exigen que suba con la iglesia, ¿no? Entonces él dijo, bueno, vamos a subir al ayuno con mucho gusto, pero así delante de toda la iglesia, pero yo quiero que en realidad sea ayuno y dejen aquí toda la comida que ustedes llevan escondida. Al pastor de la iglesia le pareció una idea genial, ¿no? Él dijo, ok, hagamos esto. Y me contaba el hermano que habían juntado 3 sacos de churros frescos y otro montón de cosas que la gente llevaba escondidas. Esto sucede mucho y esto es porque se hace una práctica para mostrar que yo soy más espiritual, ¿no? O sea, que, que yo puedo bueno, esta idea, ¿verdad? Que yo soy mejor que. Cuando realmente el ayuno es una cuestión muy íntima. Como digo, no es que yo esté hablando en contra del ayuno, perdón, no estoy haciendo eso, porque el ayuno sí tiene un lugar en las Escrituras. Es cuando yo estoy arrepentido por mi pecado, estoy afligido por algo y le pido al Señor, Señor, ayúdame. Y Señor, voy a orar y voy a ayunar. Pero esto es parte de mi religiosidad interior. Nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que darse cuenta de lo que yo estoy haciendo, sino es algo entre Dios y yo. Lo mismo que cuando yo ayudo a un hermano, nadie tiene que enterarse de lo que yo estoy haciendo. Esto lo hago yo, pero no tengo que decirle a todo el mundo ni tomarme fotos y subirlas al Facebook, porque entonces eso quiere decir que Dios ya no me va a recompensar lo que yo estoy haciendo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esas situaciones. Dice, cuando uno tiene un problema grande, la gente cree que si uno no ayuna y solo le pide en oración a Dios, no recibe lo que pide. Bueno, sí, la gente cree eso, pero aquí tenemos nosotros que manejar un par de conceptos importantes. El primero es que Dios me ama. ¿Sí? Dios me ama. De esto yo tengo que estar convencido. Dios me ama. Lo mismo o más de lo que yo amo a mi hijo. Y obviamente yo le voy a dar a mi hijo lo que mi hijo necesita, no lo que mi hijo quiere. En determinado momento él quiere cosas que yo sé que no necesita. Pero en determinado momento también puedo darle eso que él quiere, aunque no lo necesita. Entonces yo tengo que estar convencido de que Dios me ama y que Dios me va a dar lo que yo necesito. Y que yo no necesito afligirme porque Dios no quiere verme sufrir. Dios no quiere verme mal. Entonces, Dios me va a escuchar. Yo por eso le oro al Señor y a veces oro bastante, pero pido poco.
digamos, solo así como platicar cuando voy caminando, cuando iba para el trabajo, Señor, voy platicando con el Señor. Y entonces uno puede orar así. Y yo sé que el Señor me va a escuchar y cuando el Señor no hace lo que yo estoy pidiendo, tengo que confiar en que el Señor me ama y por lo tanto Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Muy bien. Pero cuando hay algo que verdaderamente yo quiero, pero esto que no sea una casa de 2 pisos o un carro, es que no sea esto, sino que sea algo que verdaderamente valga la pena. O sea, esto es como, Señor, te estoy pidiendo por mi hijo que está enfermo. ¿Ok? Entonces, ¿está bien que yo ayune? Está bien. En este caso sí, pero yo lo tengo que hacer hacia el Señor, sin que mostrarle a todo mundo, porque cuando yo empiezo a mostrarle al mundo, entonces estoy más fingiendo para el mundo que realmente haciéndolo para Dios. Entonces, en esos casos sí está bien. ¿Está bien que ponga a ayunar al enfermo? No, eso está muy mal. De hecho, nosotros tuvimos este problema en Guatemala. Una hermanita nuestra estaba en el hospital. Sus hermanas, influenciadas por una iglesia pentecostal cercana, la sacaron del hospital y la llevaron a no sé cuántos días de ayuno y oración entre unas piedras allá en una montaña y nuestra hermanita murió en esa situación, porque no solamente está enferma, sino además la llevan a la montaña y ayuna, se deshidrató y murió. Entonces, por ejemplo, si usted está enfermo en estos momentos que hay pandemia, no se le vaya a ocurrir, por favor, hacer ayuno y oración hasta que sane. No, no, no. Usted fortalezca su sistema inmune, usted coma bien, usted haga lo que el médico diga, inyéctese la medicina. Si usted es pariente, está bien, usted sí puede ayunar. Como decía la vez pasada, el ayuno no es una práctica, por ejemplo, para quien padece de diabetes, para una persona de la tercera edad. No puede estar haciendo esas cosas porque Dios comprende realmente ciertas situaciones. Dice, entonces no debe ayunar toda la congregación, aunque haya un propósito. Ejemplo, cuando se sale a evangelizar casa por casa. Eh, bueno, yo no voy a decir que toda la congregación no debería de ayunar o no podría hacerlo en determinado momento, cuando hay un propósito determinado. Pero ese propósito es algo difícil que nos está pasando. No es, por ejemplo, evangelizar casa por casa. Evangelizar casa por casa es mejor que el hermano desayune muy bien, va a estar físicamente fuerte, cuando vaya a predicar va a tener las palabras adecuadas y cuando las personas le hagan preguntas, él va a poder responder a esas preguntas. Este no sería el propósito. Esto no sería la forma. Cuando yo voy a evangelizar, de hecho, como bien, desayuno bien, me he visto con la mejor ropa, voy alegre, voy feliz. ¿Sí? Practiqué el ayuno, ya les voy a explicar, les voy a contar. Practiqué el ayuno porque yo sí necesitaba que Dios me ayudara en algo. Y el Señor me escuchó. Necesitaba algo. Ese día, por ejemplo, uno de los días que he ayunado, me levanto y no le digo nada a nadie, nada a nadie. Simplemente le digo a la hermana donde yo vivía, hoy no voy a comer y me fui a predicar. Pero no estaba ayunando para que la gente me escuchara cuando yo andaba predicando. Es que mi trabajo era ese. Tenía que hacer mi trabajo. Ya me bañé bien, me arreglé y me fui. Y claro, cuando estaba yo evangelizando, pues obviamente estaba débil por haber ayunado, ¿no? Pero igual, no era por eso que yo estaba ayunando. Entonces, cuando regreso a mediodía, veo que la hermana ha preparado tremenda comida y se esforzó. La hermana fue al mercado y entonces, cuando me ofreció la comida, le dije, no, hermana, no puedo. Y ella me dice, hermano, ¿qué le pasa a usted? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? Es que yo pensé que si usted no desayunó, tal vez porque no le gustó lo que yo le había preparado, entonces me esmeré para hacerle este almuercito a usted. Me dice, pero coma. Entonces yo tuve que decirle a la hermana, mire hermana, estoy ayunando por algo, no le dije por qué no, pero estoy ayunando por una cuestión, estoy ayunando hermana, qué pena, pero la hermana me rogó y me dijo, mire hermano, ¿por qué no come hoy? Y ayuna mañana. Ok, ahí
Tuve que contarle a la hermana que estaba ayunando. Tocó, o sea, me tocó hacerlo. Y la verdad, sí comí esa vez. Y comí porque me dio mucho pesar con la hermana que se había esmerado tanto. Así que le dije, bueno, está bien, hermana, voy a comer, pero mañana yo voy a ayunar y olvídese, no le voy a aceptar nada. Entonces la hermana ya estaba sabida, ni café me preparó en la mañana, ¿sí? Entonces pasé ayunando todo el día, ¿no? Sí, eso es difícil, quien lo haya hecho, eso es muy difícil. A las 6 de la tarde uno solo tiene la idea de comida acá. Pero yo le estaba pidiendo algo importante al Señor y en efecto el Señor me escuchó ese día. Él me escuchó, él entendió mi situación. Y en determinado momento tal vez no era lo que yo necesitaba, pero el Señor me escuchó. Y creo que así es como se practica el ayuno. No es una cuestión de todos los viernes lo vamos a hacer y hay personas que incluso comen en su casa para ir al ayuno. Eso no es lo que el Señor quiere, porque entonces nosotros estamos fingiendo ante los demás y no lo estamos haciendo con Él. Pero no es como que yo ayuno porque a Dios le gusta que yo ayune. No, 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 no. Dígame usted qué padre de familia le gusta ver a su hijo que está aguantando hambre. ¿No le gusta más bien que su hijo coma con acción de gracias y le diga gracias mamá por esta comida que me hiciste? ¿No se pone contenta la mamá cuando mira a su niño de 3 añitos comer bastante porque está comiendo bien? Y no se aflige la mamá más bien cuando no tiene que darle al pobre niño de comida. Esta es la idea. Pero Dios nos ama, así como nosotros amamos a nuestros hijos. Nos ama de la misma manera. Dios me quiere ver bien. Dios me quiere ver contento. Note usted que cuando Jesús se despidió de los discípulos, dijo que lo recordaran y conmemoráramos su existencia con nosotros, su muerte con nosotros, por medio de una comida, no por medio de un ayuno. Ahora, el ayuno tiene un lugar en la vida cristiana, solo que hay que saber exactamente cuál. Bien, hermano Javier, lo dejo, no hay más preguntas.